sacada de esta oración tan especial del Padre Nuestro que Jesucristo nos enseñó. No sabían orar los apóstoles. Juan el Bautista les enseñaba a sus discípulos a hacerlo. Y por eso ellos le hacen esta petición al Señor. Y yo pienso porque ellos veían que la oración de Jesucristo era tan eficaz, tan efectiva, que ellos dijeron es importante aprender a orar de esa manera. Por eso se le llama la oración del discípulo. Hay otra oración en la Biblia que está en Juan capítulo 17 y es la oración del maestro. Es una oración intercesora. Es una oración donde Jesucristo lo hace directamente al Padre para orar por aquellos 12 que él dice que los guardara del mundo, que él ya salía de este mundo, pero que ellos quedaban, pero que no los sacara del mundo todavía, sino que los guardara del mal, de las contaminaciones. Y es que uno ve que si uno no les predica a este mundo, entonces ¿qué esperanza hay para aquellos que no conocen del Señor? Por eso el Señor les dice, yo no te pido que los saques del mundo, de la gente, sino que los guardes de las contaminaciones, del mal. Y esa oración también es para nosotros, porque Él dice que no solamente para ellos, sino los que han de creer en la palabra de ellos, es decir, en nosotros, una oración intercesora. Acá en Lucas uno ve que la vida de Jesucristo fue una vida de oración, y si usted quiere mirar la agenda del Señor, lea Lucas. Ahí el Señor está orando plenamente, completamente, a toda hora. Es otro tema que tengo, que es la oración del Señor, la vida diaria del Señor Jesucristo sacado de Lucas, muy importante también. Dice ahí en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista les enseñaba a los discípulos. Por esa razón es que se llama la oración del discípulo. Pero acá en Mateo capítulo 6, de 9 al 15, nuevamente pues está un texto paralelo de los sinópticos. Nos está hablando también acerca de la oración. Leámoslo ahí en el capítulo 6 a partir del versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, Señor, por esta enseñanza tan especial, oh Dios. Señor, en el contexto tú dices que muchos hacen repeticiones vanas, que los gentiles hacen repeticiones vanas que no tienen sentido, no tienen ningún significado. Y por eso, Señor, tú nos enseñas esta oración que está llena de doctrina, que está llena de presencia del Padre, está llena de presencia del Espíritu Santo, y te damos gracias, Dios soberano. Te pido, Señor, por la congregación, por la iglesia, para que pongamos esta oración en práctica, Señor. Que no se haga una costumbre como lo hacen los gentiles que están repitiendo y repitiendo, sino que nosotros lo hagamos con inteligencia, Señor, y viviendo, Señor, lo que estamos orando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos dicho que la oración es el único medio establecido por Dios
para cambiar vidas, para cambiar familias, para cambiar naciones, para cambiar continentes. Precisamente ayer en Bogotá se estaba haciendo un clamor por Colombia. Vino un apóstol, estuvo en la convención de caballeros, en el Congreso de Caballeros, Manuel Llorente. Él vino de México y vino no solamente a estar aquí en el Congreso de Caballeros, sino a hacer un clamor por Colombia. Y todo se dio muy especial porque le pasó una carta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia, y ella accedió y le prestó el Parque de Bolívar, la Plaza de Bolívar, para ese clamor, una plaza que tiene una capacidad de 65.000 personas, muy grande. Y estuvieron todo el día clamando por Colombia, porque es que, como les digo, la oración es el medio escogido por Dios para cambiar naciones, para cambiar países. Colombia necesita mucho la oración. Ahí en Segunda de Crónicas 7:14 nos habla de que si mi pueblo se humillare, buscaren mi rostro, oraren, entonces yo sanaré vuestra tierra, sanará a Colombia, pero hay que buscar al Señor, hay que humillarnos delante de la presencia de Él. Entonces el Señor nunca les enseñó a los apóstoles a predicar. Ellos aprendieron viéndolo predicar y enseñar. Jesucristo era más que todo maestro, Él más que todo enseñaba. Y Él dice, no le digan maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro. Aunque Él nos dio ministerios, el ministerio de maestro es muy importante para establecer fundamentos en la iglesia, pero Él es el maestro de maestros, el maestro por excelencia. Él es nuestro rabino. Yo siempre digo, Señor, gracias, porque tu Señor nos enseña, el Señor nos enseña la palabra de una manera tan especial. Y es tan importante conocer la palabra para que no seamos engañados, mis hermanos. Hay tantos falsos maestros que quieren engañar. Por eso debemos de estar bien fundamentados en la palabra. Y Jesucristo dice que nuestra doctrina debe ser mejor que la de los escribas y fariseos. Y por eso Él nos capacita para esto. Entonces Él les enseñó a los discípulos a orar, y de una manera muy especial. La oración es la llave apropiada para entrar y comunicarnos con el Señor. La oración es una llave de acceso para uno entrar a la presencia de Dios. Por eso una persona de mucha oración, yo pienso que es una persona muy ungida, una persona que esté permanentemente orándole al Señor. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, orar sin cesar. Hay que orar. Y uno le dice, bueno, Señor, ¿y cómo hago yo para orar sin cesar? Si uno tiene que estar por allá en otras actividades, si uno tiene que estar de pronto laborando, ¿cómo hace uno para orar sin cesar? Y es que uno puede orar mentalmente. Yo pienso que el solo hecho de uno estar pensando en el Señor, en su misericordia, en sus atributos, en su amor, en su bondad, en todo lo que Él es, en su fidelidad, el solo hecho de pensar en Él, uno lo está adorando ahí, uno está orando. Por eso orar sin cesar. Qué bueno cuando uno está haciendo algo y en la mente está el Señor, uno tiene en la mente al Señor, y eso es muy importante. Eso se llama orar sin cesar. Es muy importante entonces orar. Ahí el pastor estaba hablando acerca de quienes quieren aprender a orar, pero hay otro tema muy importante acerca de la enseñanza de la oración, sino que estos son 7 niveles o 7 arterias que nos conectan con nuestro Padre Celestial. Pero hay un módulo que yo saqué por la misericordia de Dios, pues Él me dio como esa facultad, y eso es un módulo acerca de la oración, teología de la oración. Ahí se enseña a orar verdaderamente. Ahí se enseña a no tener oraciones repetitivas. Ahí se enseña a superar los obstáculos, porque hay oraciones que son hechas pero no pasan del techo.
no llegan a la presencia del Señor porque hay algunos obstáculos. Entonces, y sería muy bueno para verdaderamente aprender a orar y que la oración sea bien eficaz, bien efectiva ante la presencia de Dios. Yo creo que el pastor Robin tiene el módulo, es un módulo muy especial, es un módulo bueno, un módulo que Lucy, mi esposa, la pastora, lo compartió en España cuando estuvo y es un módulo que me han pedido mucho. Ustedes saben que yo no tengo, pues, cuando saco todo este material, no tengo ánimo de lucro ni nada, yo siempre lo distribuyo es para que la gente disfrute y ya. Yo no, a mí no me gusta vender los materiales, ni el instituto me gusta cobrar, aunque es importante, pues, porque como hay maestros a veces y todo, uno tiene que darles una ofrenda, pero por lo regular nosotros no tenemos, pues, como esa intención. Así son los congresos que vienen personas de bien lejos y esos congresos nosotros, todos esos gratis, hermanos. Porque el propósito es que la gente sea muy bendecida. Entonces, muy bueno para que le diga a mi hermana Lorena que le dé el módulo, porque entonces el pastor Robin les va a enseñar a ustedes a orar en el módulo, es muy especial. La verdad absoluta del Padre Nuestro es la paternidad. Esa es la verdad absoluta. Es algo maravilloso que cuando uno alcanza a entender esto, uno le dice gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque es a través de Jesucristo, es con la venida de Cristo que nosotros ya podemos decirle a Dios Padre. Anteriormente no se podía. En el Antiguo Testamento nadie podía decirle a Dios Padre. Nadie le decía, es más, los judíos, ellos tenían hasta temor de pronunciar el nombre del Señor, siempre le decían el Eterno, y todavía le dicen. Pero gracias a Jesucristo, porque Jesucristo es el unigénito del Padre, y Jesucristo, por ser el unigénito y Él venir a nosotros, Jesucristo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos, y no somos hijos solamente por adopción, somos hijos por engendramiento. Porque Juan 1:12 dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino que somos engendrados por voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso. Ser engendrado, ya no solamente somos hijos por adopción, sino por engendramiento. Somos engendrados por voluntad de Dios. Y por eso adquirimos el ADN de Dios y por eso podemos decirle a Dios Padre, porque ya tenemos su naturaleza. Ya le decimos a Dios Padre. Por eso esta oración es una verdad absoluta y está fundamentada en esa paternidad divina. Donde yo he enseñado en los devocionales que Jesucristo nos dice, cuando usted esté solo, dígale a Dios, dígale Padre mío. Cuando estemos en grupo, digámosles Padre nuestro. Y por eso es que somos una familia y tenemos una paternidad, tenemos a un mismo Padre. Y algo bien especial es que Dios nos dice a nosotros, mi hijo eres tú. Así nos dice. Dice en un salmo, dice, mi hijo eres tú. Nombre te puse, mi hijo eres tú. Es decir, que así como Dios hace, nosotros lo tenemos como una pertenencia, Padre mío, sentido de pertenencia. Dios también tiene un sentido de pertenencia para con nosotros. Mi hijo eres tú. Es algo muy, muy especial. Entonces se fundamenta en esa paternidad divina, en que seamos hijos por engendramiento y le podamos decir a Él, Padre, gracias a Jesucristo. Yo hablé también en un devocional acerca de el creer, porque Él dice que a todos los que lo recibieron y a los que creen, es que cuando uno cree, uno adquiere naturaleza. Por ejemplo, yo creo en el Espíritu Santo y yo lo recibo y adquiero una naturaleza nueva, la naturaleza
del Padre, la naturaleza de Cristo y del Espíritu Santo. Y Pablo les dice en Hechos 19 a algunos discípulos de Juan el Bautista: ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Cuando una persona desconoce a alguien o algo, no recibe. Por ejemplo, hay un grupo, una doctrina que no creen en el Espíritu Santo y nunca lo van a tener porque no creen en él. Porque Pablo dice: recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Es que es cuando se cree. Cuando se cree se adquiere naturaleza, se adquiere el Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesucristo lo recibimos. Y entonces ya tenemos una nueva naturaleza, y es la naturaleza divina. Y eso es lo que nos hace, y es a través del creer que es que somos engendrados, lo que nos hace hijos de Dios. Entonces es algo muy importante que hay que tenerlo muy presente. Así que esta oración enseñada por Jesucristo es una oración relacional de padre a hijo. Por eso es muy importante. Yo pienso que en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el pacto establecido por el Señor, es muy fundamental la paternidad. Como sabemos que aquí en Mateo de 5 al 7 está la constitución del reino o los principios del reino. Ahí está incluida la oración en el capítulo 6. Ahí está incluida la oración enseñada por Jesucristo. Entonces hace parte de ese pacto. Recuerde que cada pacto tiene una constitución y está la constitución del nuevo pacto. Entonces es muy fundamental una oración relacional de padre a hijo. Hay personas que tienen una muy mala imagen de su padre terrenal biológico. De pronto por la irresponsabilidad, de pronto porque algunos de ustedes fueron abandonados por alguno de los padres o por los malos tratos. Entonces se les dificulta tener una relación con Dios, una relación paterna, porque como tienen esa imagen distorsionada por los padres, entonces también se les dificulta porque están relacionando la paternidad biológica con la paternidad celestial. Y ahí es donde está la dificultad, y eso es un faltante muy grande hoy en día en los hogares, que no tengan una paternidad bien clara con nuestro Dios soberano. Es un faltante muy grande. No todo el mundo puede llamar a Dios Padre. Uno ve que la iglesia tradicional hacen esos rezos y le dicen a Dios, y hacen muchos Padres Nuestros, pero más Ave Marías que Padre Nuestros, por el marianismo que manejan. Pero cuando una persona va y se confiesa, el sacerdote le dice: vaya y rece 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Y van y rezan el Padre Nuestro 3 para que el pecado les sea perdonado. Pero eso no es así. Eso no es así. Eso no es rezar y pecar y empatar. Eso no es así. Eso, la penitencia. ¿Sabe qué es penitencia? Penitencia es una raíz latina, peniten, y quiere decir arrepentimiento. Y él le dice: vaya, arrepiéntase por los pecados después de confesárselos. Y le dice qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿ustedes creen que eso es un arrepentimiento? Arrepentimiento es cortar con el pecado y listo. Y ellos confesarlos ante el Padre Celestial y decirle, como Jesucristo nos enseñó: perdona mis deudas, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Eso sí es un verdadero arrepentimiento, pero no es así como lo dicen ellos. Entonces no todo el mundo puede decirle a Dios Padre si no tienen la paternidad todavía, si no han recibido a Jesucristo en su corazón, si Jesucristo para ellos es una teoría, aunque no lo creen, como lo dice el padre, este sacerdote Luciano Jaramillo, que se convirtió al Señor. Pero el pastor le decía: pero es que reciba al Señor en su corazón. Y dice: pero es que yo ya lo tengo. Pero en las homilias yo no predico pues a Jesucristo. Y él dice: usted sí lo predica porque usted tiene un conocimiento de la vida de él, pero usted no lo tiene en su corazón.
Entonces, ¿cómo es que lo tengo? Pues, pues dispóngase pues y crea y haga esta oración conmigo. Y dice que apenas este Luciano Jaramillo o el padre Jaramillo, que era muy reconocido, hizo la oración, que no hizo sino llorar y quebrantado diciéndole, Padre, perdóname, Señor, yo pensé que te conocía, y que lloró amargamente. Pero a partir de ese momento se hizo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a morar en su corazón. Un cristiano no es aquel que carga la Biblia, aunque es importante cargar la Biblia. Un cristiano no lo hace cristiano porque ore, aunque es importante orar. ¿Sabe quién es un verdadero cristiano? Es aquel que ha tenido un encuentro con Cristo. Es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Eso es un cristiano. Y él se hizo cristiano en el momento cuando lo recibió. Ahí sí fue cristiano. Y ahora es un pastor. Pero hay personas que repiten una repetidera, como Jesucristo dice, es que no hagan vanas repeticiones, es que eso de nada, eso no tiene ningún provecho. Pero repiten sabiendo que no tienen todavía la facultad o el poder o la potestad de decirle a Dios Padre, porque no han recibido a Cristo. Antes del Sermón del Monte no existía esa paternidad estrecha, por cuanto todo era externo, eh, pero había una paternidad más bien creativa, digo yo, sí, porque el que crea algo se convierte en el padre o se convierte en el amo. Entonces hay muchas personas que tienen esa paternidad creativa, pero no tienen una paternidad ni por adopción ni por engendramiento. Por creación sí. Uno dice a unas personas, hay personas que dicen yo soy hijo de Dios porque Él me creó. Bueno, tienen esa paternidad creativa, pero no tienen la otra paternidad, que es la más importante y que se consigue a través del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, cuando Cristo llega a mi vida. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Amén. Ustedes tienen a Cristo en su corazón. Ustedes tienen que tener a Cristo, si no, no son cristianos. Ustedes tienen que tener a Cristo entronado en sus vidas, que Él gobierne plenamente, que tú le digas Señor, y que cuando tú le digas Señor es porque estás sometido a Él. Porque Él dice, es que muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Y uno, para tener esa señorío de Cristo en la vida de uno, uno tiene que ser obediente a Él y hacer lo que Él dice. Y por eso hay muchos que el Señor les dice, tiene que amar a los enemigos, y no lo aman, sino que lo aborrecen. No están haciendo lo que el Señor. Entonces, ¿para qué les dice Señor a Jesucristo? Si no están sometidos a la voluntad de Él. Por eso dice el apóstol Pablo que nadie puede decirle al Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede decirle a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. A través del discipulado y formación del nuevo corazón en el creyente ¿qué? Hay una armonía o hay una relación muy estrecha con el Señor, y eso es muy importante. Les decía que esta oración es la renovación del nuevo pacto, donde ya se puede llamar a Dios Padre, obteniéndose el privilegio de un acercamiento a Dios con confianza, decirle a Dios Padre. Cuando Jesucristo lo dijo así, trataron de apedrearlo. En Juan 5:17, porque dijeron, ¿cómo así que usted es el mismo Padre? Usted está blasfemando. Porque ellos decían, pero es que se está haciendo igual a Dios. Ahora nosotros no es que seamos dioses, porque tengamos a Dios en nuestra vida. Nosotros no somos dioses, como algunas personas piensan y dicen. Hay unas personas que dicen, es que yo soy Dios, o yo soy un Dios junior. No, ¿usted no lo han escuchado en una predicación? Hay un predicador que habla así, que nosotros somos dioses junior.
Hay otros que son humanistas, que tienen esa filosofía humanista, y es lo que está enseñando la ONU a través de estos gobiernos comunistas. A Petro le preguntaron, ¿para usted quién es Dios? Y él dice, yo soy Dios. Eso es lo que mucha gente dice. Ese es el humanismo, donde le quitan el lugar a Dios y se colocan ellos en esa posición. Y es una filosofía que está ahora en puro auge, que está ahora... Eh, China es comunista y ellos también hablan lo mismo. Ellos dicen que ellos son dioses. Nosotros no somos dioses, pero sí tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Él se ha compartido su naturaleza con nosotros, porque Él está en nosotros. Algo bien especial es que nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. No solamente al Espíritu Santo, también tenemos a Jesucristo y ya tenemos al Padre. Porque aquí en Juan Él dice que vendremos, y está hablando del Padre, vendremos y haremos morada en Él. Y eso es una bendición muy grande. Uno tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ello digo que es una relación más estrecha, porque en el Antiguo Testamento era algo más externo, en cambio ahora es muy estrecho porque Él ya está dentro de nosotros, porque Él ya es mi Padre, ya hace parte de mi vida. Les voy a decir a ustedes, les voy a contar algo que es bien especial. Dios está muy triste y su corazón muy dolido por la infidelidad, porque las personas más cercanas a Él son los que lo han traicionado. Y eso se da. Judas era muy cercano a Jesucristo y lo traicionó. Hay una tribu que es muy cercana al Señor y es la tribu de Dan y lo traiciona también. Es un Judas, la tribu de Dan. Ustedes leen acá en Apocalipsis los 144,000 ungidos, 12,000 de cada tribu. Y ahí no aparece Dan. Porque Dan es una tribu que se va a torcer, le va a ser infiel al Señor como Judas. Como son 12 tribus y 12 apóstoles, uno de ellos se torció para que la escritura se cumpliera. Pero en las 12 tribus una también se va a torcer y es la más allegada. En el cielo, ¿sabe? Queda uno sorprendido porque Satanás era un querubín protector. Y dice ahí que él fue perfecto en todos sus caminos. Era perfecto hasta que se halló maldad en su corazón. Era un querubín protector. Y por eso es que los querubines tienen 4 caras. Tienen la cara de león, tiene la cara de ciervo, cara de hombre y cara de águila. Tienen alas, tienen 6 águilas y tienen ojos por delante y por detrás. Pues así es que se manifiesta Satanás como persona, como hombre, y engaña a muchos. También como león rugiente. También se presenta con el macho cabrío, con cara de ciervo, el macho cabrío, ese que tiene los cuernos y que tiene la trompa así. Y en cuanto al águila, que las águilas antiguamente eran con dientes y todo, él también se presenta como un águila, como un dragón. Así se presenta él porque él era un querubín y era mano derecha de Dios el Padre, pero se le torció. Y sabe que algo bien especial, que como Dios sabe eso, que hay tanta infidelidad, Él dice, no, para que sea bien fiel a mí, que no se vayan a torcer, no se vayan a echar para atrás, mi hijo tiene que salir de mí, tiene que salir de dentro de mí. Jesucristo era Dios y era con Dios. Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos, porque Jesucristo salió del Padre, el unigénito, salió del Padre porque
tenía que salir de él para que Jesucristo fuera, como dice Apocalipsis, el fiel y el verdadero. Que la tercera parte de los ángeles que él creó se le hayan torcido, se le torcieron. Y hay personas, mire, Adán, lleno de la gloria de Dios. Adán estaba lleno de la gloria de Dios antes del pecado. Tenía un cuerpo especial que no moría, no le entraba enfermedad, el tiempo no lo afectaba, es decir, no se envejecía. Tenía un cuerpo lleno de la gloria de Dios. Pero se torció también. Claro que el que lo llevó a cometer eso fue la mujer, pues Eva. Por eso digo que estos 144 tienen que ser vírgenes, que no conocerán mujer. Jesucristo también, porque es que a veces se meten en problemas ahí. La mujer a veces lo mete en un problema. No, mentiras. Pero sí, hermano, no, verdad. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque el Satanás es que fue tan sutil. Dice que hay que ser prudentes como la serpiente. Es que Satanás tan prudente, no tan astutos como algunos dicen, no prudente, dice ahí, que él no se fue directamente a Adán, sino que se fue a la mujer que había salido de Adán. Porque él sabía que por la mujer lo puedo hacer caer. Entonces eso hizo él con mucha sutileza, con mucha prudencia. Y no la atacó de uno, sino que fue todo un proceso. Bueno, pero eso es lo importante, que Jesucristo salió del Padre, que era con Dios y era Dios. Que el Padre y yo somos uno solo. Que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él son dos personas diferentes, pero Jesucristo salió del ser del Padre. Y por eso es muy especial. Y por eso el legado, yo digo que el legado hay que pasárselos a los hijos. Y eso lo decía un predicador. Tenía una persona tan fiel y le pasó el legado y se le echó para atrás. Él dice, no, definitivamente el legado hay que pasárselo a los hijos. Porque de pronto se le tuercen a uno. Bueno, mire, vamos a hablar de la respiración espiritual. Porque la oración es una respiración. Y es una respiración muy importante. Esta oración alimenta y nutre todas las necesidades o niveles básicos del individuo al conectar su corazón espiritual con el corazón paternal. Dicen que el corazón tiene varias arterias, pero que hay 7 muy importantes, el corazón físico, y de ahí salen las 7 arterias o los 7 niveles de la oración, que nutre todas las necesidades o niveles básicos del ser humano. Se conecta el corazón nuestro espiritual, porque tenemos un corazón espiritual, no tanto es el físico, sino el espiritual, y se conecta con el corazón del Padre a través de esos 7 arterias espirituales. En vista de lo anterior, se ha considerado como la oración perfecta, porque 7 es el número perfecto. 7 es el número de la plenitud, el número perfecto, y por esto esta oración es la oración perfecta, porque son 7 pasos, que 3 tienen que ver con la gloria de Dios y 4 con las necesidades básicas del ser humano. Por eso son 7 arterias. 3 tienen que ver con la gloria de Dios y 4 con las necesidades básicas del ser humano. En cuanto a la respiración espiritual, cumple la función de inhalar y exhalar aliento espiritual. Ustedes no saben que en el aliento hay espíritu. Cuando el Padre creó a Adán, sopló, es el ro, sopló aliento en él y él recibió al Espíritu Santo, que es lo que nos diferencia de los animales. Fue el soplo divino. Cuando Jesucristo resucitó, después de resucitado, Jesucristo sopló en los apóstoles y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El ro. Aunque el Espíritu Santo no se puede despersonificar, Él es persona.
pero es como el viento, y Juan lo dice ahí, que Él es como el viento, es el Espíritu Santo. Entonces la oración es una respiración espiritual. Porque muchas personas llegan y cuando pasan para que los ministres soplan en ellos, para que reciban espíritu, el espíritu que está en ellos, para que reciban una unción. La oración es una respiración espiritual, cumple la función de inhalar y exhalar aliento espiritual. Eso tonifica el alma, alimenta el espíritu. Hay otra respiración que es una respiración carnal, que una persona cuando está de pronto agitada en una relación, de pronto tienen esas respiraciones carnales y eso origina lujuria en la persona. Cuando alguien ve una imagen, personas que ven mucha pornografía o algo, están inhalando, están respirando carnalidad. Eso es tremendo. Eso va nutriendo de una forma negativa el cuerpo y la mente. Pero la respiración espiritual a través de la oración, eso tonifica nuestro espíritu y contrarresta esa respiración carnal, esa agitación carnal que la persona tiene. Y eso afecta. Ese es el dióxido de carbono pecaminoso. Afecta a la persona. Pues yo digo, hay que tener una respiración en la oración, que sea una respiración espiritual, porque eso trae presencia de Dios, eso lo llena uno de la presencia de Dios. Miremos los 7 niveles o las 7 arterias. Entonces, como le digo, las 3 primeras tienen que ver con la gloria de Dios. Y la primera es una adoración al Padre. En Lucas 11, versículo 2, Dios dice, santificado sea tu nombre. Es una adoración al Padre. Ahora, cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, no es que es que el nombre de Dios tenga que ser santificado, no, sino que es que hay personas que por su mal testimonio no está santificando el nombre de Dios. Y las personas ven a un cristiano que está dando un mal testimonio y dice, y ese es el cristiano. Y el nombre de Dios está siendo menospreciado, está siendo colocado ante los demás como pues no están glorificando a Dios. El nombre de Dios está quedando por debajo. Este es el cristiano, el nombre de Dios está quedando por debajo ahí. Y hay que santificar el nombre de Dios para que la gente lo glorifique. Cuando la gente ve que uno hace algo en el Señor, dice, este sí es un cristiano. Ahora sí creo en el Dios de ellos. Así ocurrió una vez aquí en El Salado, cuando teníamos la iglesia ahí en El Salado, que a mí me confundieron con un pastor y me persiguieron para quitarme la vida. Gracias al Señor que me guardó, pero una hija se dio cuenta que yo estaba en la iglesia y que iban por mí allá, y ella mandó al esposo que tiene moto y llegó primero, y él dice, venga bien, súbase, súbase a la moto, y yo me subí, arrancó, y cuando arrancó llegaron ellos, porque me habían confundido con otra persona, y empezaron las amenazas y la persecución sobre la familia. Y después de 15 días, nosotros ya en oración y todo eso, yo no volví a la iglesia porque era peligroso. Después de 15 días, orándole al Señor, ellos se dieron cuenta de que estaban en un error. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Ahora sí creemos en el Dios de los cristianos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Demos un aplauso al Señor. Ahora sí creemos en el Dios de los cristianos. Y muchos de ellos se convirtieron al Señor.
el nombre de Dios queda en alto, ¿cierto? Pero cuando alguien está por ahí dando un mal testimonio, que la gente dice, pero qué esperanzas, pues vea, si así son los cristianos, ¿cómo eran los no cristianos? Santificarlo y honrarlo su nombre, ¿cuándo lo hacemos? Cuando nos acercamos a Él con reverencia. Hay que ser reverentes ante el Señor. Cuando le rendimos culto, ahí lo estamos honrando y su nombre es exaltado. Cuando su nombre no se usa en anuncios comerciales o en chistes desagradables, ahí estamos honrando su nombre, porque en el contexto judío el nombre tiene mucha relación con la persona. Es más, cuando tú oras en el nombre de Jesucristo, tú lo estás haciendo en la persona de Jesucristo. No es tanto el sustantivo, no es tanto el sustantivo Jesús, sustantivo propio. Cuando tú dices, Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tú lo estás pidiendo en la persona de Cristo. Porque en el contexto judío el nombre hace mucha referencia a la persona. Y por eso el Señor, pienso que cambió muchos nombres. Le cambió el nombre a Abraham, se llamaba Abraham y le puso Abraham. A Sarai, se llamaba Sarai, la puso Sara. A Pablo, se llamaba Saulo. A Pedro, se llamaba Simón, el nombre del propio Simón, y lo puso Pedro. Porque tiene mucha relación el nombre con la persona. A Jacob, quiere decir engañador, tramposo, usurpador, y le cambió el nombre por Israel. Cuando él estuvo a solas orando y peleando por una bendición, no te suelto si no me bendices. Y no lo soltó hasta que no lo bendijo. Y él dice, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, Jacob. Dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Peniel, donde vi a Dios cara a cara. Dice, hermano, eso es muy especial. Eso el Señor le cambia a uno hasta el nombre. El estar a solas con el Señor, como lo estuvo Jacob, es muy significativo. Es significativo porque le cambia a uno una cantidad de cosas. Cuando tú te entras en el aposento y cierras la puerta y le hablas al Señor y le derrama el corazón y le dices, Señor, yo tengo este problema, Señor, ayúdame, y lo confiesas y te arrepientes, eso es muy significativo porque el Señor puede cambiar muchas cosas en tu vida. Es muy importante. Bueno, sigamos al segundo nivel o segundo paso, que también tiene que ver con la gloria de Dios. La primera es una adoración. Santificado sea tu nombre, es adorarlo a Él con reverencia. Lo segundo es, venga tu reino, es reconocer su señorío o su reinado. Venga tu reino. Muy especial también. Eso lo colocamos en algunas iglesias, allá en la iglesia lo tenemos. Venga tu reino. Está hablando de su señorío, de su reinado. Mis hermanos, recuerden que nosotros tenemos una visión de reino. Este congreso se llamó Reverdeciendo el reino de Dios en las naciones, porque el reino de Dios, desafortunadamente, muchas personas lo han descuidado en sus vidas. Hay que reverdecer nuevamente. Mire, me duele mucho por Israel. Dios era el rey de ellos. Dios los gobernaba a ellos, porque reino y gobierno son dos palabras sinónimas. Y ellos dijeron, ya no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, que reine sobre nosotros. Y le dijeron a Samuel, nómbrenos a un rey como lo tienen todas las naciones. Y al Señor le dolió tanto eso. Quieren un rey como lo tienen todas las naciones. Un rey común y corriente. Y entró la monarquía y ahí se fue nombrado Saúl como rey. Y le fue muy mal. Porque ellos rechazaron a Dios como rey en sus vidas. Por eso hay que reverdecer ese reino nuevamente. A Jesucristo le pasó lo mismo. Dice él, cuenta una parábola que un padre hizo una gran fiesta y que mandó a sus siervos y que los apedrearon, eran los profetas, y que después mandó a su hijo para que le tengan temor siquiera a mi hijo, y también le quitaron la vida, porque ellos dijeron ahí en la parábola,
no queremos que éste gobierne sobre nosotros. Hay personas que no quieren que el Señor gobierne sobre sus vidas. Y dicen, es que yo sí tengo al Señor entronado en mi corazón. Que sí, yo lo tengo entronado en mi corazón como mi rey, pero no se dejan gobernar por Él. Y hacen lo que quieren. Mis hermanos, es muy importante que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón. Pero tenemos que estar muy sujetos a Él. Y para eso tenemos que hacer su voluntad. Para que el reino se establezca plenamente. Y tengo aquí muchas cosas acerca del reino, pero no me da el tiempo. Pero quisiera darles este tema del reino de esta manera, de este enfoque que lo tengo acá en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, es algo muy especial. Dentro de esos aspectos tengo que el reino de Dios tiene tres fases. Primero es en el corazón de la persona. Dios acá en la tierra no reina en todo el mundo. Es más, el que reina en este mundo se llama Satanás. Él es el príncipe de este mundo y él reina en este mundo. Cuando hablo de mundo es de un mundo pecaminoso, donde solamente hay tinieblas y pecado y desobediencia. Pero los cristianos, acá en la tierra, el reino de Dios opera u obra en el corazón de cada uno de nosotros, del cristiano. Ese es el territorio. Porque yo ya les he enseñado a ustedes que el reino de Dios está estructurado sobre 14 bases. Y que uno es el territorio donde él gobierna, así como un presidente gobierna en una nación, tiene sus límites y él gobierna en todo un territorio. El territorio donde Dios gobierna, donde Dios reina acá en la tierra, es en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el territorio. Por eso dentro de esas tres fases, primero está el corazón del ser humano, un corazón dispuesto, disponible. Usted no sabe que, mis hermanos, cuando nosotros entramos en el nuevo pacto, nuestro corazón tiene que ser transformado. Tiene que haber una conversión de corazón. Nuestro corazón tiene que ser diferente. Nuestro corazón tiende y debe de ser conforme al corazón del Padre para estar en ese nuevo pacto. Empezando porque las leyes el Señor las establece en nuestro corazón. Las leyes espirituales son inscritas en las tablas de nuestro corazón. Por eso necesitamos un corazón diferente. Jesucristo, eso fue lo que Jesucristo quiso hacer con los apóstoles. Él no quiso que ellos fueran como los fariseos, porque los fariseos eran de apariencia, pero no de corazón. Y el Señor dice, mire, lo que está en el corazón, de ahí es donde sale todo, salen los adulterios. Y lo que hay en el corazón, de eso es lo que habla la boca. Y por eso ellos eran hipócritas. Porque ellos hacían las cosas por apariencia, pero en su corazón era todo lo contrario. Eran corazones llenos de sepulcros blanqueados. Por eso el Señor quiere trabajar en el corazón de nosotros. Empezar desde adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces muy, muy especial. También en la sociedad, pero las sociedades están compuestas, bueno, la sociedad debería estar compuesta por familias creyentes para que haya una buena sociedad. Hay una cantidad de situaciones difíciles, hermanos, por esa sociedad. Mejor dicho, el mundo va a llegar a su fin por esa sociedad tan mal formada que hay. Porque la cultura de esta sociedad es una cultura está corrompida. Las culturas de esta sociedad, no, eso está vuelto nada. Y necesitamos tener la cultura del reino. La cultura del reino tiene que transformar las culturas. Y eso es lo que yo les digo. Eso era el Congreso, sino que de pronto yo no lo expresé así de esa manera. Pero la cultura del reino tiene que cambiar las culturas, mis hermanos, para que haya una sociedad limpia. Hay unas enseñanzas acerca de estas cosas que está sacando el gobierno ahora, de matrimonios entre el mismo sexo, la ideología de género, de la muerte a los niños, que es el aborto, y todo esto que afecta a la familia, eso daña la sociedad.
La cultura del reino tiene que cambiar todas esas culturas, mis hermanos. Bueno, pasemos a la tercera nivel o tercer paso, tercer nivel, la tercera arteria que también tiene que ver con la gloria de Dios. Y es reconocer su designio o su gobierno, su autoridad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo todos tienen que hacer la voluntad de Dios. El que no haga la voluntad como lo pretendió Satanás hacer, para afuera. O como lo pretendieron hacer los ángeles. La tercera parte de ellos, para afuera. Allá todo dice el Salmo 103, que todos los ángeles cumplen con sus preceptos, que todos los ángeles allí tienen que obedecer al Padre, a todos sus mandatos. Allá todo tiene que, por eso Jesucristo dice, así como se hace tu voluntad en el cielo, que también se haga acá en la tierra. La voluntad aquí en la tierra, todos tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y esa es la única manera para que el reino de Dios venga a la vida de uno. Porque si una persona no hace la voluntad del Padre y está en desobediencia, el reino de Dios nunca llegará a su vida. Es una de las llaves. Hay 5 llaves que yo ya las he predicado. 5 llaves del reino. Las 5 llaves las llaves que le entregó Jesucristo a Pedro. A ti yo te daré las llaves del reino. Y esas llaves tienen 5 claves. Y ese fue el primer congreso. Abriendo los cielos con las llaves del reino. También fue muy especial. Y sobre todo con un testimonio que yo di que el Señor me dio la bendición más grande para que yo lo viviera acerca de las llaves un duplicado de las llaves de Pedro. Pero son 5 y Pedro las usa. En el primer discurso él dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo y que se arrepientan para perdón de pecados. La primera llave para entrar en el reino es el arrepentimiento. Jesucristo lo menciona ahí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces es muy importante hacer la voluntad del Padre. Es esencial hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son los que entran en el reino de los cielos. Los que hacen su propia voluntad están perdidos, están en nada. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad del Padre. Y si nosotros hacemos la voluntad del Padre, todo nos va a salir bueno, agradable y todo va a salir perfecto. Si nos sometemos a la voluntad del Padre. Tenemos que estar en esa sujeción, esa es la autoridad de Él. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Eso es muy importante. Eso también es otra predicación, que es muy importante, porque yo tengo todas estas predicaciones. Yo las tengo como las llaves del reino, pero son muy, muy claves. Es muy importante porque es que eso es lo que el Señor quiere para el final de los tiempos. Mire, el Señor va a acabar todo esto. Va a haber un juicio. Está en Apocalipsis, pues, muy fuerte. Las personas que estén gobernadas por ellos mismos, eso se llama la ¿qué? Es el gobierno del hombre por el hombre. Autocracia. Nosotros tenemos que estar sometidos a la teocracia, al gobierno de Dios. Teo quiere decir Dios, gracia, gobierno. Tenemos que estar sometidos al gobierno de Dios. Pero nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Se llama la autocracia, el gobierno del hombre por el mismo hombre. Al final de los tiempos, como esto tiende a empeorarse más, aunque ya los designios del hombre van de constante hacia el mal, como el tiempo del primer juicio, el diluvio. Entonces, los que van a calificar son los que están sometidos a la voluntad del Padre. Y el Señor ya quiere prepararnos desde ahora. Vea, hagan todo lo que el Padre diga, para que no sean desobedientes, sométanse a la voluntad de Él. Pero hay personas que no, que hacen su propia voluntad, que el Señor les dice, mire, dejen de pecar y siguen cometiendo pecado. Mire, dejen esa mujer porque esa mujer no le conviene, está viviendo en unión libre, déjenla. Hagan la voluntad del Padre, ¿por qué no la hacen? ¿Por qué siguen haciendo su propia voluntad? Usted no sabe que eso los descalifica para el reino de Dios.
hermanos, hay que ser sensibles. El Señor nos quiere preparar desde ahora para que cuando llegue el momento nosotros ya estemos sometidos a su voluntad y ya podamos participar allá, porque allá todo el mundo tiene que hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace allá en el cielo. Y miremos las cuatro restantes, los cuatro arterias o niveles restantes que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano. La primera es la provisión por las necesidades materiales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan implica no solamente comida, sino el vestido, calzado, vivienda, las necesidades básicas del ser humano. Y graves en esto, mis hermanos. Graves en esto que les voy a decir aquí. Anótenlo. Con esta oración lo colocamos a Él como la fuente de provisión y esto tiene ventajas. Cuando uno le dice, Señor, dame, no como algunas personas que dicen, no tengo necesidad de nada. ¿Sabe quién dijo eso? La iglesia de la Odisea. Nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada, ni de nadie. Creía que con el dinero lo podían cubrir todo y el Señor les dice, ustedes son unos pobres, desventurados, miserables, desnudos. Ellos dicen, somos bienaventurados porque no tenemos necesidad de nada, tenemos mucho, nos hemos enriquecido. Y el Señor les dice, ustedes son unos desventurados. Ellos dicen, nos hemos enriquecido y el Señor les dice, ustedes son unos pobres. Son ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Nosotros siempre tenemos que tener la mirada colocada en Dios como nuestro proveedor. Siempre tenemos que depender de Él. Porque si lo tenemos como nuestro recurso, no vivimos en ansiedades ni en preocupaciones. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Ahí en Mateo 6:31, antes de la oración, no os preocupéis o no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades. No se preocupen por eso, porque comeremos, que el Señor ya sabe. Aunque es bueno pedirlo, ¿cierto? Porque necesitamos depender de Él. Es bueno pedirlo porque pidiéndole estamos dependiendo de Él. Estamos diciendo lo que Él es la fuente de provisión y que nosotros lo necesitamos. Hay bueno pedirlo. Aunque Jesucristo dice, no, es que Él ya antes que ustedes lo pidan, Él ya sabe. Pero Él quiere que lo pidamos para esa dependencia hacia Él. Esto quiere decir que Dios lo suple todo, mis hermanos. Dios lo suple todo. Dios suple todo, pero hay que tener fe. La fe es la certeza de lo que yo estoy esperando. Señor, yo estoy esperando esta bendición. Yo tengo la fe, la certeza de que eso va a llegar. Eso es fe. Es tener la convicción de lo que no estoy viendo, lo voy a ver. Tengo la convicción y por eso es que se da la fe, se acciona. El Señor dice, miren, no se preocupen, no se afanen por el que comeremos, el que vestiremos, el que beberemos. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:14? El reino de Dios no consiste en comida, bebida o vestido. El reino de Dios consiste en poder y ¿qué más? En poder y en dominio propio. En amor, poder y dominio propio. El reino de Dios no consiste en comida. Y por eso Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas de la comida, el vestido, vienen por añadidura. Esos son añadiduras. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios consiste en poder del Espíritu, mis hermanos. El Señor es nuestro recurso, amén. Y yo tenía otro punto ahí, que es que cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios como nuestro proveedor, Él es el todopoderoso, el que todo lo provee. Y también estamos declarando que nosotros somos frágiles y que siempre vamos a necesitar de Él. Nosotros siempre
La potencia de Dios y la fragilidad o la impotencia del hombre. Es la impotencia del hombre. Eso sí es la palabra. Es uno reconocer la potencia de Dios, de que Él todo lo puede. Y es reconocer que nosotros somos impotentes, que necesitamos siempre de Él, necesitamos depender de Dios. Eso es lo más especial. Mire, el quinto paso o la quinta arteria es pedir perdón. Son las necesidades emocionales y psicológicas del ser humano. El versículo 14, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Yo digo porque algunos dicen que las deudas y las versiones, pero resulta de que un predicador estaba confuso con esto porque decían, es que son las deudas. Mire, al que me dé plata yo le perdono la deuda. Y yo le dije, pero usted está desenfocado completamente, es que no es ese tipo de deuda, no son deudas económicas. No, son los pecados. Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, como también yo le perdono las ofensas o los pecados a aquellos que la cometen contra mí. Y eso sí es una oración eficaz. Ahí está dentro de las enseñanzas de la oración. Uno de los obstáculos para que la oración no llegue a la presencia de Dios es que la persona no pida perdón a Dios primeramente. Jesucristo nos enseña, perdona Señor mis ofensas. Eso se convierte en un obstáculo cuando una persona está en pecado y le pide a Dios y no se arrepiente. Ahí es un obstáculo tremendo. Mis hermanos, cuando uno le perdona a alguien, cuando uno no le perdona, la persona está en crisis emocional. Cuando uno le falla, por ejemplo, a la esposa, y uno es con ese deseo que ella le perdone, no porque yo lo haya experimentado, pues porque yo le haya sido infiel a ella. No, yo a mi esposa no le he sido infiel con ninguna mujer, de pronto con alguna mirada. Usted no sabe que uno mirando a una mujer y deseándole ya está adulterando en el corazón, es un adulterio espiritual. Y hay un adulterio espiritual, entonces hemos adulterado. Cuando tú miras a una persona y la deseas, está adulterando en el corazón. ¿Sabe por qué está adulterando en el corazón? Porque lo está contaminando. Por eso digo que el corazón hay que guardarlo. Está contaminando el corazón. De ahí es donde salen los adulterios. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón, pero sí hay infidelidades, hay adulterios espirituales, cuando alguien mira a alguien para desearle, que no sea la esposa. Pero yo digo en el sentido pues de un acto de adulterio físico, ¿no? Gracias al Señor, Él me ha guardado pues de todo eso, desde el momento en que soy cristiano, que ya llevo 28 años en la vida cristiana, desde ese momento, gracias al Señor que Él me ha guardado pues para no adulterar ni serle infiel a mi esposa. Físicamente, pues, porque espiritualmente de pronto uno hay que cuidar mucho la mirada, mis hermanos. Eso ya lo han predicado mucho. Cuidado con la segunda mirada, cuidado con la mirada. Mire que por la mirada es que entran las cosas al corazón, porque usted se pone a mirar pornografía y está entrando eso a su corazón y eso ya se convierte en una atadura tan tremendo. Me quedo sorprendido de que muchas personas tienen esa debilidad de ver pornografía. Muchos, muchos es muchos. Es tremendo. Y aún mujeres. Porque, que las mujeres no, también las mujeres. También ven pornografía. Y eso, hermano, es una atadura muy fuerte. Y hay que renunciar a eso. Un pastor decía, mire lo que dijo un pastor. Mis hermanos, mi mente está contaminada. Él abrió su corazón a la iglesia. Mi mente está contaminada porque si queremos tener la mente de Cristo hay que evitar todo eso. Yo no puedo tener la mente de Cristo viendo pornografía. Para tener la mente de Cristo hay que dejar todo eso. Y él dice, mi mente está contaminada, mis hermanos. Y yo no sé cuántos de ustedes estarán en las mismas. Pero hice un propósito con el Señor y conmigo mismo. Propuse en mi corazón no contaminarme como lo hizo Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él dice, propuse en mi corazón no contaminarme. ¿Quién quiere venir el miércoles para que tengamos un tiempo de oración, para que hagamos un compromiso con el Señor y decirle al Señor que nos perdone y seguir adelante?
Él dice, yo no me imaginé, yo pensé que iban a llegar por ahí 10 personas, pero llegó el 90% de la iglesia a orar. Hicieron un pacto con los ojos como lo hizo Job. Lean Job capítulo 31. Él dice, hice un pacto con mis ojos acerca de las vírgenes, para no mirarlas, para no desearlas. Y hermano, eso está afectando mucho. El problema es que a través de la pornografía entran espíritus a la persona y la contaminan. Entonces no hay que abrir puertas, mis hermanos, amén. Porque como les digo, es que es algo tremendo. Es que una persona me decía, no, es que hasta el Papa ve eso. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo como estamos siendo afectados por esas cosas. Por por eso esas redes sociales hay que saberlas manejar muy bien. Eso trae bendición si uno las sabe utilizar bien, pero también trae maldición no sabiéndolas utilizar bien. Está en tu mano el recibir el poder. En tu mano está el poder para hacer o no hacer. Pero mis hermanos, sí, es bueno que hagamos ese compromiso. Entonces hay que pedir perdón porque las personas están pasando por falta de perdón, por unas crisis emocionales, la cosa más tremenda. Y cuando uno le perdona a una persona, uno la está liberando de esa cárcel de culpabilidad. Y por eso el perdón de Dios es condicional. Dios dice, yo te perdono, pero si tú perdonas. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y ahí termina la oración. La oración termina, ¿cómo es que termina? ¿Cómo es? Porque, bueno, termina diciendo que así como el Padre nos perdona, así no. Pero, ¿y de ahí qué sigue? De ahí sigue el complemento del perdón. Porque dice, porque si no perdonáis a los hombres, así dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es el complemento. Dice, hermanos, yo le dije a una hermana, ¿por qué no le perdona a su esposo? Claro que ella dice, pero es que esa herida que causó fue muy grande. Me dejó con los niños cuando estaban pequeños, se fue con otra mujer. Ahora ya quiere venir porque ya se siente solo, ya está viejo y acabado. Y ya la mujer esa con la que estaba viviendo ya lo echó y cuando lo vio solo, inservible. Y yo le digo, pero perdónele. Y me dice, pero ¿cómo le va a perdonar? Hay vergüenza. Y yo, perdónele, hermana. Si usted no le perdona, Dios tampoco te va a perdonar y te vas a condenar. Dios nos perdona si perdonamos, de resto no. El perdón de Dios es condicional en ese sentido. Sí, pastor, sí, perdónele, hermana, no lo piense, perdónele. Ahora, hermanos, una cosa es perdonar y otra cosa es alcahuetear. Sí, yo le puedo perdonar de todo corazón. Tiene que ser de todo corazón porque hay personas que perdonan de boca solamente. Y yo he visto muchas personas que han perdonado de boca, pero no de corazón. Hay que perdonar de todo corazón. Eso no quiere decir que si esa persona está viendo con una mujer y yo le perdono, yo le voy a alcahuetear, tampoco. Tampoco es así. Yo no estoy de acuerdo con la actitud de él, pero yo sí le perdono ese daño que me causó. Mis hermanos, hay que perdonar. Amén. El sexto, que tengo 5 minuticos. Ya mire la hora, ya estoy mirando la hora para no pasarme. El sexto y el antepenúltimo, porque son 7, es la protección. Tiene que ver con las necesidades morales. No nos metas en tentación. Es decir, no nos dejes caer en tentación. Porque Dios no tienta, pero Dios sí permite que seamos tentados. ¿Ustedes sabían eso? Dios no tienta, ni Él puede ser tentado por nadie. Pero Dios sí permite que seamos tentados. Y eso lo dice Santiago. Y Santiago dice que esa tentación que el enemigo lanza, porque él es el tentador, Dios la convierte en prueba. Dios nos prueba a ver nosotros cómo estamos. Santiago lo dice en el primer capítulo, versículo 12 al 14.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Si ve, para Satanás es una tentación, pero para Dios es una prueba. Y Dios permite esa prueba, no porque Dios no sepa cómo estamos nosotros, sino para que nos demos cuenta a ver cómo estamos. A ver si tenemos fuerza de voluntad, a ver si lo resistimos a Él. Entonces Dios sí permite esas tentaciones, y Él las permite. Pero ustedes tienen que saber el aspecto negativo de la tentación, el aspecto positivo de la tentación. Jesucristo fue tentado en todo, pero cuando Jesucristo vencía la tentación, estaba venciendo al tentador. Y cuando uno vence la tentación que está venciendo al tentador, uno va adquiriendo más autoridad sobre el tentador. Entonces yo ya tengo más autoridad sobre él. Él me tienta, yo lo resisto en la batalla o en la lucha que tenemos, en la guerra espiritual. Yo lo venzo, yo venzo la tentación, lo venzo a él y yo adquiero más poder sobre él. Y por eso Jesucristo, cuando lo venció en la tentación, él dice que él vino con toda la autoridad y lleno del Espíritu Santo y empezó su ministerio. Porque uno llega con más autoridad, y con más autoridad uno puede echar fuera a los demonios. Fuera, y el enemigo se tiene que ir porque uno tiene autoridad espiritual. Pero si una persona va a echar fuera a un demonio y está en pecado, ha sido vencido por la tentación y por el tentador, le dice a una persona endemoniada al demonio: sal fuera. Y él dice: ¿usted qué me va a echar fuera a mí si usted está peor que yo? Usted es más pecador que yo, usted es más adúltero que yo, porque no tiene la autoridad espiritual. Pero cuando uno la tiene y se adquiere así, resistiéndolo, y cuando lo resistimos, huirá de nosotros. Y el último nivel, liberación, tiene que ver con las necesidades espirituales. Las otras con la debilidad humana, una protección divina, reconociendo pues que el Señor nos guarde de caer en tentación. Y esta es una liberación, tiene que ver con las necesidades espirituales. Líbranos del maligno. Aquí dice que líbranos del mal, pero en los originales es líbranos del maligno, libra de los ataques del diablo. ¿Ah? Y esto se llama una oración de guerra espiritual. Hay que hacer guerra espiritual con el enemigo, contra ese adversario que quiere dañarnos. Señor, líbranos del maligno, Señor, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es una oración de guerra espiritual. Los cristianos no debemos de ser personas acobardadas. El Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero hay personas que son muy acobardadas, mantienen llenas de temor y son muy acobardados, al punto que se justifican: es que yo soy tan débil y por eso caí. Yo sé que el enemigo conoce las áreas débiles de uno y por ahí ataca. De pronto a los hombres los ataca por el área de las mujeres. Si tienen si de pronto en la vida inconversa tuvieron esa debilidad, por ahí los ataca. Pero de pronto a mujeres no las ataca por ese lado. Pero las puede atacar por la parte monetaria, o las puede atacar por la vanidad, o las puede atacar de acuerdo pues a la persona, a la debilidad que ella tenga, al área, porque el enemigo las conoce. Las puede atacar, ¿sabe por qué? Porque quieren tener el control y el dominio sobre otras personas. Y por eso yo digo que hay que tener cuidado. Yo digo: mi amor, usted le pidió al Señor que me tenía que entregar la autoridad, entonces entréguemela. Que es que a veces quieren manejar la autoridad. No, ella lo contó el testimonio en el evento de los caballeros. Ella contó eso. Ella contó que ella le tocó que pedirle al Señor porque las hijas y todo le pedían era el permiso a ella y no a mí, y que todo era ella, y que la autoridad la tenía ella, y que el Señor le dijo: entrégale la autoridad a tu esposo, él es la cabeza del hogar. Y ella me entregó la autoridad. Nos oramos, lloramos, nos ungimos y me entregó la autoridad. Porque hay mujeres que quieren controlar y manipular, y eso se llama espíritu jezabélico, que opera en tres áreas. Opera en hacer caer a los siervos de Dios.
y es un espíritu neutral, porque hay hombres que también quieren hacer caer a las siervas. Opera en eso, en que hacen caer a los siervos de Dios. Opera en el control y en el dominio, se llama marianismo. Ese es el marianismo, donde la mujer quiere tener el control de todo. Eso está viendo ahora. Ya la mujer quiere ser presidente para tener un control sobre todo un país, sobre todos los hombres. Y la mujer no puede tener control sobre el hombre. Esa es la liberación femenina y ese es el marianismo. Y está el otro problema, la falsa profetisa, que es otra característica de Jezabel, que profetiza y profetiza mal. Hay que tener cuidado con todo eso. Sí, pero eso es otra de las debilidades, mis hermanas. Así que, mis hermanas, si usted de pronto mantiene encima de su esposo, mandándolo y manejándolo, como dice algunos, es que yo lo manejo con este dedito. Y yo digo, pero es que yo soy cabeza, sí, pero yo soy la nuca y la nuca maneja la cabeza. Y yo, no, eso no es así. Eso no es así, mis hermanos. No, no, no. El hombre y la mujer tienen que cumplir sus roles o sus funciones dentro del hogar. Bueno, vamos a orar. ¿Ah? ¿Y cuál es? No, tiene que delegárselo a los esposos. Amén. Sí, mis hermanas. Que a manera de chiste, yo imaginé que yo hice arrodillar a mi esposa la semana pasada. ¿Cómo así? Sí, ella se arrodilló porque me iba a sacar de bajo la cama que estaba escondido. No, pero es un chiste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso en esta hora. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oración que es tan especial, que Jesucristo nos la enseñó y que tiene tanta doctrina y tiene tanta enseñanza y es una oración eficaz, Señor. Padre, muchas gracias por esa paternidad que nos has dado, Señor. Nos has hecho hijos, Señor, y podemos llamarte Padre. Es lo más maravilloso, lo más grandioso, Señor amado. Gracias por el pastor, por la pastora, por la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.